Hola amigos, unos 24 millones de españoles escuchan la radio. Son unos 400.000 granadinos y si estás entre ellos, seguro que te van a sonar estas voces que hoy están con nosotros. Son las voces que nos acompañan cuando nos levantamos, en el coche, a la hora de comer, por la tarde, incluso cuando nos acostamos. Hoy vamos a ponerle rostro en esta charla en directo en Red en Granada Digital con 5 grandes profesionales, buenos compañeros que hoy nos acompañan para hablar un poquito de periodismo, de radio, las voces de los informativos de Granada. Están con nosotros Fran Viñuela de COPE Granada, Susana Escudero de Canal Sur Radio Granada, Ana de Gracia de Onda Cero Granada, Rafa Tollano de Radio Granada Cadena Ser y Julio García de la Paz de Radio Nacional de España en Granada. Aprovecho para dar un besito a todos y muchas gracias por estar con Granada Digital. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos por Ana. Ana, ¿cómo estamos viviendo estos días? Bueno, pues muy bien, la verdad, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de esa incertidumbre, ¿no? También de esa ansiedad de lo que puede venir, lo que hemos dejado atrás y haciendo, bueno, pues un trabajo que, bueno, se ha tornado un poquito en información, sobre todo de servicio y tratando de ayudar. También un poquito pues con la información, lo hablábamos antes con los compañeros, yendo hasta la fuente con la intención pues de tratar de, en un momento de que se le ha bautizado, ¿no? De tiempo de coronavirus sobre todo, tiempos de incertidumbre, pues un poquito también de intentar luchar, ¿no? Contra los bulos, contra una información que más que nunca es necesaria en este momento, ¿no? Así que, Juan, pues ilusionada, también triste, ¿no? En el sentido de estamos dejando atrás mucha gente, somos conscientes de la lucha de muchas personas también y, bueno, pues la verdad, pues un poquito expectante y siendo testigo, ¿no? de la realidad en este momento. ¿Y vosotros, Susana, cómo lo estáis viviendo? También un poquito a nivel personal, porque muchas veces somos las voces y somos quienes informamos, pero también, valga la expresión que a algunos no les va a valer, a veces somos personas también, ¿eh? Hombre, la verdad que como periodistas estamos viviendo un momento que es histórico, no solamente de este siglo, sino estamos en un momento histórico de la historia de la humanidad, la redundancia y el poder contarlo. Como periodistas no deja de tener un atractivo muy grande, pero como dice Ana, es una información que también hace mucho daño, que duele, que satura muchísimo, porque creo que en eso estaremos todos compañeros de acuerdo, estamos también muy saturados y entendemos que nuestros oyentes también lleguen a estarlo, pese a que todos demandamos esa información. Es un reto para todos, además es un reto para el que ninguno estábamos preparados, más allá de, por supuesto, el oficio que tenemos de contar las cosas tantos años, todos nosotros, pero yo creo que esta situación nos ha pillado a todos desbordados. Nadie puede estar preparado para lo que estamos viviendo, ni tampoco sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer según vayan pasando las semanas y los meses, porque todos son incertidumbres. Entonces, por un lado es ese speed, ¿no? De poder contar todo lo que está pasando, además con la inmediatez siempre la compañía que tiene la radio, pero por otro, viviendo la incertidumbre y el cansancio de que evidentemente el coronavirus está ocupando todas nuestras vidas y por tanto también todas nuestras radios. Rafa sentía, ¿verdad, Rafa? Que esto nos ha pillado a todos de imprevisto. Totalmente de acuerdo con las dos compañeras. A eso añado que a ello hay que añadir la dificultad, valga la redundancia, la dificultad de hacer un buen trabajo y contrastado cuando las fuentes que tendrían que ser, digamos, origen de información veraz, no solo no lo son, sino incluso te ponen chinas en el camino, ¿no? Y hablo de las distintas administraciones. Y que cada uno sepa por dónde, opine lo que quiera, ¿no? Pero no solo no te informan, sino te ponen chinas en el camino. Pero para eso estamos nosotros, nuestra seriedad, y ahí hemos estado, yo creo que todos, sacando la información lo mejor posible y sin que nadie pueda poner un pero. Así que ole por nosotros, porque nosotros lo valemos, porque es cierto, porque la radio, dicen todos los, y estoy hablando en serio, dicen todas las encuestas serias de institutos de opinión serios que se han publicado en los últimos días, ha vivido otra noche de los transistores, en este caso 2 meses, hemos pasado por otra crisis económica del año 2008, es decir,
todo eso junto en 2 meses y con todas las dificultades económicas de las empresas, con toda la carestía de medios de las radios locales, pues a todo eso se suma nuestro buen hacer. Y quiero reivindicarlo aquí en nombre de todos los compañeros, porque lo hemos hecho muy bien, porque nadie nos ha metido un gol y porque hemos demostrado que incluso sin fuentes que cacareen oficialmente, hemos contado noticias oficialmente, con datos oficiales contrastados, reales, y que quien tenga narices que mueva una sola coma de lo que hemos dicho, que venga Dios y lo vea, y encima con más credibilidad. Y encima hemos demostrado que hemos hecho mejor radio sin que salgan los políticos. Niño, ¿qué dice eso? Apagues esto, porque ya con lo que ha dicho Rafa está todo dicho. Es verdad lo que dice. Y fíjate que decía lo de que no nos han metido un gol, pese a que lo han intentado y muchas veces. Han disparado mucho a puerta. Hemos tenido que estar ahí muy atentos. Y a todo esto, de lo que decía Rafa, de lo que decía Ana, de lo que decía Susana, y supongo que ahora con lo que dirá Julio, luego creo que vamos a contar cómo estamos viviendo cada uno nuestro periodo de estado de alarma. Adelanto que yo estoy aquí desde el mismo viernes antes de que se hiciera el estado de alarma y no he vuelto a ir, sobre todo por compañerismo, por mi compañero Juan de Jerónimo, que ha sido el que se ha tragado ahí todos los días, ha dicho que él iba hasta la emisora de Copa, hasta el estudio, y ha sido un titán el tío. Pero a lo que añadía Rafa, lo que decía Rafa, yo pongo el ejemplo que hoy, que lo estaba analizando con mi mujer hace tan solo unos minutos, por cierto, luego yo enseñaré que comparto despacho con mi niña, ¿vale? Ahora con Candela. Está con Candela. No, Alma. Candela es... Ay, Alma. ¿Ves? Ahí con sus cosas, su cambiador y su historia, pero eso luego lo enseño más tranquilo. Hoy cuando salí a comprar, que yo salgo una vez cada 7 o 8 días a comprar, hago compra grande, hacía una reflexión que digo, esto lo tengo que contar luego con Prieto y con la gente. La gente estaba hablando de que hoy a las 5 de la tarde hablaba Fernando Simón y lo iban a ver o a escuchar, no sé dónde lo voy a decir. O sea, estamos convirtiendo en algo tan nuestro como son las ruedas de prensa, en algo tan de ellos, que es de la gente que no está acostumbrada a los medios de comunicación y se tragan a Salvadorilla lo que nosotros utilizamos, a lo mejor una crónica de 1 minuto y cuarto o 1 minuto y medio, esa hora se la tragan, y la de Pedro Sánchez y la de Fernando Simón, que está ya prácticamente, que le ponen un plato en muchas casas porque comen cada día con él. Hemos convertido todo lo que es nuestro en algo de la gente, y eso me parece maravilloso y que lo hemos conseguido gracias a este estado de alarma. Julio, el más veterano de todos los que estamos aquí, que coste. Es una evidencia, el bigote cada día está más blanco. Bueno, vamos a ver, yo lo primero que tengo que deciros es que nosotros hemos procurado en Radio Nacional no utilizar la palabra desescalada, pero eso lo hacemos nosotros aquí en Granada, porque esa palabra ha sido una palabra nueva que ha surgido pues para hablar de un fenómeno. Si hemos tenido una situación de escalada, pues ahora tendríamos una situación de descenso. Nosotros estamos utilizando técnicamente la expresión la vuelta, el retorno a la normalidad, vuelta a la normalidad, el desconfinamiento en fase 1 y tal. Y yo nunca he utilizado por ahora la palabra desescalada. Lo que pasa es que si en un momento determinado tengo que hacer una crónica larga, pues tendré lógicamente que utilizar esa palabra como sinónimo, pero nos lo vamos a ir omitiendo mientras podamos, ¿eh? Luego ya, aunque ya la Real Academia acepta esa palabra, pues nosotros vamos a ver si ya la introducimos también en nuestro lenguaje. El virus sigue. Nosotros tenemos una situación en donde todavía no conocemos la dimensión de este problema. Sabemos que es un problema muy gordo, que nos ha sorprendido y que efectivamente, como han dicho los compañeros, es un hecho histórico. Pero no podemos hacer cálculos, no tenemos certidumbre mientras no sepamos la dimensión del problema. Y entonces ahora pues estamos en el desconfinamiento, pero la diferencia está en que el día 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, pues la población no sabíamos qué hacer o cómo actuar durante el confinamiento, y ahora, mientras vamos saliendo ya a la calle, sabemos que tenemos que ir con mascarilla, que tenemos que lavar las manos, que tenemos que guardar distancia de seguridad. Eso ya lo hemos asimilado. Casi todo el mundo lo ha asimilado, aunque hay cierta imprudencia. Entonces eso
va a suponer la contención de la enfermedad. Pero lo que es muy importante es que la situación ahora mismo sigue siendo pues igual de mala que cuando empezamos con el estado de alarma, pero con la diferencia de que ya sabemos cómo comportarnos ante una pandemia, ante una situación que todavía no controlamos porque no conocemos ese problema. ¿Todos habéis trabajado desde casa o alguno habéis ido a la radio? Rafa hace con la cabeza, no, Rafa es el que ha ido a la radio, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues yo no he dejado de ir ni un solo día a la radio. Desde el principio nos turnamos y dividimos los departamentos. Los técnicos se han ido turnando para ir y el compañero Enrique Árbol, pues como tenía familia, tenía niños, pues optamos porque él fuese el que se quedara en su casa. Entonces él hace el programa del mediodía siempre desde su casa y solo va a la radio en 2 momentos en los que no hay nadie, porque tiene que hacerse autocontrol para los informativos de la mañana del lunes y martes. Y cuando termina el último informativo a las 8:30, se va a casa el lunes y se va a casa el martes y ya no vuelve hasta el lunes siguiente a las 6:30 de la mañana, con el fin de que, bueno, pues así, por ejemplo, hemos cerrado la redacción y yo me instalé como en búnker en el locutorio de la SER y ahí solo entro yo. Y bueno, pues el técnico va solo al control y así nos hemos ido apañando. Y los administrativos están todos en casa, vienen de vez en cuando a recoger algún papel y tal, pero nos hemos organizado muy bien. Susana me decía que, bueno, que también han trabajado desde casa, pero que era como mover un elefante, ¿no? Pues, cuesta mucho más, ¿no? A empujones, ¿verdad? Sí, nosotros desde el momento en que se decretó el estado de alarma, Canal Sur puso en marcha un programa para responder a la realidad que estábamos viviendo. Se anuló en un principio la programación local, lo cual no significaba que dejásemos de contar las cosas de Granada. De hecho, se ha llegado a hacer hasta 24 horas de información sin parar, emitiendo en directo información de toda Andalucía, con todos los compañeros desde nuestras casas, desde las delegaciones. En Sevilla, en un principio, había gente trabajando en la redacción, pero al final hemos conseguido hacer la radio con el mínimo personal trabajando en el estudio. Y cuando digo el mínimo personal, han sido 2 técnicos en Sevilla y el resto de las delegaciones hemos estado haciendo teletrabajo. Esto es posible gracias, evidentemente, a la tecnología que tenemos ahora. Esto hace sencillamente 10 años no hubiera sido posible. O nos hubiéramos tenido que buscar la vida de otra forma, porque en la radio siempre nos hemos buscado la vida de otra forma. Rafa, Julio, nosotros hemos trabajado en la radio cuando había máquinas Olivetti, cuando había fax y cuando no había ordenadores y no había teléfonos móviles y hacíamos la radio igualmente. Lo que es cierto, ahora tenemos esta tecnología que nos lo ha permitido y estamos pudiendo trabajar gracias a que tenemos pues algunos instalada una línea RDSI en casa, como es mi caso, gracias a teléfonos que tienen tecnología digital, IP, que dan un sonido como de una unidad móvil y sobre todo gracias a WhatsApp, que por medio de esta mensajería estamos pidiendo a los protagonistas de la información que nos envíen sonidos para poder de esta forma sacar los cortes de radio, que son los testimonios de las personas protagonistas de las noticias que nosotros utilizamos para ilustrar lo que estamos contando y para que el protagonista se escuche también en la radio. Evidentemente no podemos ir a las ruedas de prensa, no podemos salir a la calle a grabar a la gente porque todos tenemos que estar en casa y hay que reconocer, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, compañeros, que todo el mundo ha respondido muy bien, incluso gente que no tiene por qué estar acostumbrada habitualmente a responder a medios de comunicación, nos ha enviado cortes de radio por WhatsApp como si fueran auténticos profesionales y luego gracias, y esto de verdad no me puedo ir sin decirlo, en toda esta pandemia a quien hay que levantar en la radio un monumento y besarle todos los días los pies es a los técnicos, porque haciendo su magia han conseguido editar crónicas, que las crónicas suenen y que todos desde nuestras casas sonemos, evidentemente no con el mismo sonido que en un locutorio de radio, pero que la radio se sostenga. Y es gracias al trabajo de todo el mundo, pero de verdad los técnicos, y además aquí no hay ninguno, quiero poner por ellos un beso muy grande y el agradecimiento más enorme porque lo están haciendo posible. Evidentemente, y ya termino,
esto nos está facilitando poder hacer la radio, pero en cosas que habitualmente tardamos 3 minutos, y más en la radio, que somos el medio de comunicación que siempre tiene más prisa de todos, porque todo tiene que estar para ayer, porque todo tiene que ir muy rápido, pues a lo que habitualmente le dedicamos 3 minutos, a lo mejor hay que dedicarle 30 minutos o hasta a veces 3 horas, porque es lo que yo decía, mover un elefante a empujones, porque la maquinaria va mucho más lenta, pero lo estamos consiguiendo y está sonando la radio. Está sonando la radio, Ana, está sonando. ¿Tú también estás en casa o no? Sí, nosotros justo cuando se decretó el estado de alarma, esa primera semana, sí, sobre todo mi compañero Juanma Fernández y yo nos mantuvimos, ¿no?, en la radio hasta que ya, digamos, ese segundo lunes efectivo de cuarentena, ya sí pues se procedió a hacer el quédate en casa con la radio, ¿no? Desde aquí, desde nuestras casas. Obviamente, con lo que dice Susana es verdad, o sea, los técnicos con su varita mágica han hecho pues que realmente pues estemos sonando, ¿no?, desde casa, incluso pues teniendo fibra o no teniendo fibra, teniendo ADSL, lo que sea, ¿no? Esto es lo que pasa estando en casa. Yo tengo un perro ahora mismo en llamada. ¿Necesitas ayuda, Ana? ¿Necesitas ayuda? Se ha colado el sonido. Ojo, se llama Tango y Tango ya ha venido alguna vez, ya se ha colado en la radio, en Onda Cero, ya lo conoces todo. Bueno, mira, hay gente como lo de Merlos y a ti te sale el perro por detrás. Bueno, no pasa nada. ¿A Alma se le ha escuchado en la copia algún berrío o no? Oficialmente te diría que no, extraoficialmente sí, pero lo he tenido que camuflar. Sobre todo porque vivimos en un piso muy pequeñito y ella está ahí jugando, salvo cuando duerme. Entonces hay veces que muestra su felicidad, cosa que se agradece, y se escucha algún chillillo que yo rápido he cortado el micro y luego le he metido así como encima. Has dicho, señor alcalde, no sé. No, pero no ha sido. Sabe que además si llora y además no es Pladul, pero es Pladul del bueno este. Y no llora mucho, pero es bueno. Dime, Rafa. Hablando de la radio en casa, me gustaría aquí hacer un reconocimiento explícito a mi compañero Enrique. Él tiene 2 niños, uno creo que de 9 y África creo que tendrá 12, y su mujer es profesora, así que tenía todos los condicionantes en casa para hacer el perfecto magazine con su propia familia. Y ha incorporado el sonido de los pájaros de su barrio en peligro a sus niños y a los amigos de sus niños y el cole de sus niños y a su mujer y su experiencia, y se ha hecho de la necesidad virtud, y sin duda hemos hecho el mejor programa, el mejor hoy por hoy de la historia. Y de verdad me ha gustado muchísimo y ha sido y está siendo un producto que ha hecho que ha convertido la radio en algo todavía mucho más natural y más cercano a la gente. ¿Verdad? Yo tengo un vecino que al principio, yo hago el programa desde aquí, desde el principio. Yo me siento muy mal porque Susana dice que es 30 minutos, yo me siento como en la radio. Es verdad que tengo el mismo programa, tengo un cacharrito pequeño que funciona bien, me compré un ordenador bueno justo cuando empezó esto, digo, para que esto no, pero funciono medianamente bien, salvo alguna vez que me ha fallado el internet y ahí sí que sufrí. Pero tengo un vecino que justo al principio yo creo que escuchaba que estaba haciendo aquí en la radio, entonces cuando yo terminaba él ponía la radio muy fuerte en el ojo patio para decir, que sepas que estoy escuchando. Y entonces, sí, y yo abría la ventana, no porque tengo alergia, pero abría la ventana mientras estaba trabajando, y yo creo que alguna vez se ha escuchado. Y alguna vez también que he estado en los partidos estos del eSport que hay ahora, retransmitiendo algún partido del Granada, claro, las voces son brutales. Y salían los vecinos cada vez que cantaba gol y salían a aplaudir al ojo patio, vecinos que ni conozco. Entonces, esto ha hecho como un poco más humano todo esto también. Sí, se hace sin lugar a duda un poquito, ¿no?, de radioteatro, ¿no? Es verdad, por ejemplo, en mi caso, soy breve, yo estoy ahora mismo en una ventana, ¿no?, doble cristal, entonces tengo muchos vecinos desde el balcón te ven, entonces te saludan, estás en directo y te están viendo, o sea, al final se crea, ¿no?, una sintonía también de confianza muy humana y también divertida, ¿no?, con el vecindario, eso es cierto, de balcón a balcón. Es que ha habido empatía, en todo. Yo creo que ojalá continúe
esa empatía, pero yo lo he percibido en todo, con la policía, por supuesto, con los bomberos, con los sanitarios, con los periodistas. O sea, se ha vivido ese sentido de la responsabilidad del momento difícil que estábamos pasando todos. Oye, yo te lo voy a hacer fácil a ti, tú me lo vas a hacer fácil a mí. Yo vi a un vecino, que os confieso, que yo no había hablado con ellos en mi vida. Y en los aplausos de todos los días, de las 8 de la tarde, he terminado hablando con ellos y saludándonos ya todos los días, etcétera, etcétera, cuando antes no había tenido ningún trato con ellos. Yo creo que ese ambiente se ha vivido en todos los órdenes, ¿no? Y qué bonito hacer la radio desde tu casa y que la gente desde el balcón o te saluda o que te aplaude. Eso es fantástico. Están avisados, para que vean ahora mismo el Facebook de Granada Digital y que estén bicheando. Oye, podríamos hacer a tus vecinos, quien esté viendo el Facebook de Granada Digital, bueno, una cacerolada no, porque se va a creer Pedro que es contra él, pero que hagan algo y eso sería maravilloso. Cuidado que entra Tango, cuidado que entra Tango. A Tango ahora lo sacamos al balcón y él llama a los vecinos para que aplaudan. Julio, vosotros me comentabais que sí habéis establecido turnos, ¿no? Unas veces en casa, unas veces en la oficina de Radio Nacional, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos hecho ha sido, desde el primer momento, dividirnos en dos equipos formados cada uno de ellos por 2 redactores de radio. Nosotros tenemos también un redactor de televisión y un cámara, o sea, 4 personas en cada equipo. Y lo que ha dicho Susana antes me llama la atención porque efectivamente nuestro técnico, Juan Carlos Fernández, en la radio, lo que ha hecho es una cosa estupenda y es que él tiene que hacer los informativos locales, tenemos uno a las 7:25, otro a las 9:15, y cuando termina, pues normalmente se marcha a su casa. Para ello, él tiene montado en su casa un estudio, que lo ha montado perfectamente como si trabajara presencialmente, nos deja 2 estudios conectados, uno con su casa. El estudio central lo deja conectado con su casa y el estudio de grabaciones lo deja conectado directamente con Sevilla, que Sevilla puede siempre conmutar con Madrid. Por lo tanto, siempre estamos conectados en caso de tener que hacer una intervención, pues lo hacemos con buen sonido desde los estudios. Si tenemos que hacer algo más complejo, ya contamos con Juan Carlos bien presencialmente o bien en su casa, pero ya digo, mandé una foto del estudio que tenía montado en casa y era un trabajo sensacional. Yo tengo que decir que Juan Carlos Fernández es un técnico muy especial porque él no solamente domina muy bien la parte técnica, sino que también tiene oído y tiene la facilidad de hacer cosas como grabar conciertos, que es la ciudad de Granada, para Radio Clásica. Entonces, es un hombre que es sumamente valioso. Lo que pasa es que está solo. Entonces, pues tenemos que, es nuestro talón de Aquiles. Pero 2 equipos que alternamos 3 y 2 días. Nosotros, por ejemplo, mi equipo ha terminado hoy martes, nos volvemos a incorporar el próximo miércoles, el otro equipo entra mañana, miércoles, jueves y viernes, trabaja lunes y martes presencial y el resto teletrabajando desde casa. Decía Susana antes que estamos contando la historia con mayúscula, historia tal y como está sucediendo. Estamos siendo protagonistas de la historia, estamos siendo testigos de la historia de unos hechos que, bueno, en un futuro se van a estudiar como aquellos meses en España en los que desgraciadamente tanta gente murió, la pandemia, la crisis económica que se avecina, etc. Pero también de todo esto yo he tenido la oportunidad de escucharlo prácticamente a todos, porque yo también soy un gran amante de la radio. De hecho, yo que he tenido la suerte de hacer prensa, radio, televisión y prensa ahora digital, yo siempre he dicho que lo que más me ha gustado es la radio. De hecho, si no me equivoco, yo he estado en la COPE, he estado en la SER, he estado en Canal Sur y he estado en Onda Cero cuando ni siquiera era Onda Cero, cuando era la Radio Genil de la Rueda de Rato. O sea, el único sitio donde no he estado ha sido en Radio Nacional de España. En todas las demás he tenido la suerte de... Sí, pero bueno, que yo estoy abierto a ofertas, Julio. Decía que hay momentos también muy bonitos y quería preguntaros por esos momentos. Se han vivido momentos emotivos, reportajes chulísimos de estos que hemos hablado, de solidaridad. De todo esto que hemos vivido con el coronavirus y de momento hasta ahora, esperemos que no sea mucho más lo que nos quede por vivir, ¿con qué momentos queréis cada uno? ¿De qué reportaje, qué historia, qué momento habéis contado que os haya llegado, que radiofónicamente os haya parecido bonito o desde el punto de vista de humano de la solidaridad? ¿Con qué os quedáis? Empieza tú mismo, Julio. Bueno, a ver, a mí lo que más me ha impactado ha sido
la incidencia de la enfermedad en las personas mayores. Ni que decir tiene, y eso no hay ninguna duda, que han sido los grandes perjudicados, las personas mayores, sobre todo en las residencias. Porque las residencias no estaban preparadas para esto. Nadie estaba preparado para esto, pero las residencias tampoco. Las residencias cuentan pues, con un personal, sobre todo asistencial, pues, para llevar a los mayores, para darles de comer, para entretenerles, pero desde el punto de vista sanitario pues, cuentan pues, a lo mejor con un médico y con una enfermera, un enfermero, una doctora, en fin. Hay un personal muy reducido para una situación como esta. Entonces, a mí me ha dado mucha pena ver cómo también aquí en Granada, desgraciadamente, pues hemos tenido algunas residencias que han tenido un impacto tremendo. La enfermedad ha tenido un impacto tremendo en ellas y eso ha sido una cosa generalizada. Acordaros que, bueno, que la UME, la Unidad Militar de Emergencia, pues encontró en una residencia pues personas fallecidas. Aquello creó la voz de alarma porque algo estaba pasando. Era un tema muy, muy importante. Aquí en Granada lo hemos vivido de una manera muy dura, pues en la residencia de la Zubia primero y luego en la de Cájar. Y esa situación pues era una situación muy dolorosa porque las personas mayores cuando van al hospital ya van enfermas. Si van enfermas de coronavirus, que era el motivo por el que solían ir al hospital, pues enseguida se les aislaba en el hospital. Y si estaban realmente graves, y como eran personas que como personal de riesgo podían terminar falleciendo, como ha sucedido en la mayoría de los casos, pues lo hacían en soledad, sin la compañía, y no ya de familia, sino ni siquiera de la compañía de las personas que les atienden en la residencia. Entonces, eso ha sido especialmente duro. Yo lo que sí me alegro es que nosotros, en los medios de comunicación, en la radio, lo hayamos contado para que quienes tienen que encargarse de las residencias, asuntos sociales, la consejería correspondiente, el Ministerio de Asuntos Sociales, pues tomen medidas, y hubo una orden que obligaba, por un lado, a llevar el material necesario para proteger tanto a los residentes como a los trabajadores, los test masivos y, por supuesto, el personal de apoyo, personal sanitario, que podía ser médico, de medicina o de enfermería, ¿no? Y eso de alguna manera pues ha sido un granito de arena que hemos aportado en una situación que a mí personalmente, y yo creo que eso lo compartís vosotros, pues ha sido tremenda. Susana, ¿tú con qué reportaje te has llenado? Que hayas dicho qué situación más dura o qué situación de solidaridad o emotiva más bonita para contar en la radio. Yo, la verdad, no soy capaz de quedarme con una historia en concreto. Estoy de acuerdo con Julio que el momento más duro que hemos vivido fue ese pico de fallecimientos en las residencias de La Zubia y Cájar. Además con datos muy cruzados, muy difíciles de contrastar, en un momento en el que no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando, con gente además asustada e incluso familiares que estaban siguiendo a través de las radios lo que ocurría porque tampoco tenían más información, en fin. Yo creo que ese sin duda ha sido el momento más duro, pero yo no sería capaz de quedarme con una historia en particular, porque para mí yo creo que lo importante de todo esto es el seguimiento día a día, minuto a minuto que estamos haciendo de lo que está pasando. Y que, como decía Rafa, que me ha encantado escucharle, la radio una vez más se ha vuelto a posicionar como un medio con una altísima credibilidad informativa, con la inmediatez que ya tienen también otros medios desde que ha irrumpido Internet y los medios digitales, pero con una cercanía y una compañía que yo creo que la radio es lo que le hace tan especial. Entonces, yo con lo que me quedaría es con la importancia que está teniendo la radio para contar todo lo que está pasando. Y no sería capaz de verdad de quedarme con una historia en particular, más allá de que totalmente de acuerdo con Julio, durísimo cuando tuvimos el pico de fallecimientos en las residencias de ancianos. Sí que fue duro, Rafa, fue durísimo. Contar ese tipo de noticias, desde luego no le gusta a nadie. Yo añado, estoy de acuerdo, lógicamente, con todo lo que habéis dicho. A mí me gustaría quedarme con 3 cositas. Por ejemplo, un reportaje que hice hace 10 días con trabajadoras, porque eran todas mujeres, médicas y enfermeras de la UCI y de urgencias del Hospital Virgen de las Nieves, que contaron cómo había sido su experiencia. Me quedo con eso porque fue crudo, pero muy real, muy emocionante, muy llamativo, muy cercano, muy franco, muy abierto, maravilloso. Yo me quedo con eso. Me quedo también con una entrevista que en el pico de la
incidencia de la COVID en la UCI, le hicimos al director de la UCI del Hospital Virgen de las Nieves, donde fue tremendamente sincero. Aquello fue impactante, de esto de que el arte pegado literalmente a la radio, a los auriculares, y por la reacción que suscitó también al aparato de radio, por lo que nos contaron los oyentes, y también a través de las redes sociales y la web y nuestro Facebook y tal. Y luego también yo para mí siempre me quedaré con las 12 de la mañana del día 25 de marzo. Ese día la Junta tuvo que poner en marcha el dispositivo especial más especial, el plan de contingencia, porque esa noche se preveía en la reunión de las 11 de la mañana con el delegado de salud, el delegado del gobierno, los directores de los hospitales, el director del distrito sanitario, se dijo, como esto siga de aquí a las 7 de la tarde, como va hasta ahora, esta noche se colapsan la UCI de la ciudad de Granada y de la provincia. Afortunadamente, no sé qué pasó, pero milagrosamente no ocurrió, pero ese día se activó ese plan. Y yo no tenía ninguna fuente informativa, digamos, institucional, pero sí oficial. Aunque le pese a algunos, como se dice. Digo, no a vosotros, aunque le pese a quien no quería ser fuente institucional, pero sí tenía fuente muy oficial. Y esa fuente muy oficial me llegó un mensaje a las 12 de la mañana del 25 de marzo, diciendo, si todo sigue como hasta ahora, esta noche se colapsa el sistema. Afortunadamente no ocurrió, pero obviamente hasta ese momento, hasta ese día, sí me quedaba un hilo institucional, no oficial, pero sí institucional, que desde ese día se rompió cuando lo contamos. Pero ese hilo me confirmó que efectivamente así pasaba. Y yo, sinceramente, que he querido siempre decir, detrás de un número hay una persona, y siempre lo hemos dicho, pero cada vez que nos hemos referido a muertos, tantas familias, tantas personas, tantas familias rotas, tantos dramas, para no perder el hilo. Pero es cierto que oponía un poco digamos, desnaturalizabas un poco la información sin implicarte demasiado en cada historia, o si no te derrumbabas. Pero sí os he de confesar que ese día 25, a las 12 del mediodía, me tuve que ir un cuarto de hora al servicio y hartarme. Algo, perdón, algo parecido nos pasó a nosotros, Rafa, a Juanma y a mí en el magazine. Arrancábamos a las 12:30, no recuerdo exactamente qué día, pero superábamos una barrera psicológica, creo que los 20.000 fallecidos. Perdón, los 10.000 fallecidos. Esa era la barrera psicológica. ¿Qué ocurrió? Ese dato llegó, el Nacional, pues justo antes de comenzar el magazine, a las 12:30, como todos arrancamos. Y claro, en ese momento empezó la sintonía a sonar del programa, el buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, quédense, etcétera, etcétera. Y tuvimos que cerrar micro, los dos, porque fue un momento de decir, algo está pasando. No puedo más. Esto va a algo grave, estamos viviendo algo histórico, como lo que ha comenzado diciendo Susana, y tenemos que parar un momento porque antes de dar la información y darla correctamente, tenemos que parar, reflexionar, incluso, oye, si se saca alguna lágrima hay que sacarla porque, lo hemos dicho, somos humanos, somos periodistas, estamos al filo, digamos, de la noticia, de la realidad. Además, nos llevamos la realidad de forma muy cruda. Ojo, nosotros no tenemos por qué edulcorar, ¿no?, la noticia, pero sí es cierto que tenemos que darla de la manera más responsable, ¿no? Entonces, para ello, primero nosotros tenemos que reflexionar y codificarla bien, ¿no?, esa realidad. Y ese minuto, que bueno, creo que fue un cuarto de hora para ti, como has dicho, Rafa, nosotros necesitamos un minuto antes de arrancar, teníamos que ya dar las buenas tardes, fue importantísimo. Superábamos barreras psicológicas, cada día hemos ido superando nuevas barreras psicológicas, es decir, más de 20.000 contagiados, más de 10.000 muertes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando para poder contarlo bien? Eso es primordial. Pues yo, el mío, me vais a perdonar que no diga quién por aquello de la protección de datos, algunos ya sabréis quién, pero yo, además de dar los datos en el programa que hago, también los daba en el informativo, daba una pequeña crónica con los datos.
y siempre tienes la duda de si humanizar más, menos, porque son 279 fallecidos, pero es lo que estaba contando y lo que está diciendo Rafa. Son familias, son personas, son gente, pero se te ponían los pelos de punta a veces de humanizar tanto. Y llegó el momento en el que, hablando por teléfono con un compañero, me dice, oye, que mi hermana, pues que la ha cogido, tal, y bueno, parece que está bien. Vamos a ver, vale, la cosa no solo no mejora, sino que da un pasito atrás, da otro pasito atrás y la tienen que ingresar en UCI. Y creo que fueron pocos días, eh, pero a mí me costaba mucho, y esto lo cuento, de hecho, Eni lo sabe, me costaba mucho hablar de fallecidos. Me costaba mucho dar la cifra. Yo normalmente daba positivos, fallecidos, recuperados. Ahora daba positivos, recuperados, hospitalizados, UCI. Intentaba camuflar los fallecidos al final porque me dolía mucho, me destrozaba el corazón saber que me estaba escuchando y que yo iba a hablar de fallecidos. Al final salió todo bien. Además fue una cosa, coincido y con una frase que ha dicho Rafa, milagrosa. Se recuperó súper bien. Y ese mismo día de la recuperación hizo una foto que nosotros le pedimos permiso para utilizarla se me están poniendo los pelos de punta, en la ventana del hospital del PTS. Puso varios carteles agradeciendo a cada una de las personas que había estado en esa planta, que le echara una mano. Simplemente que le echara una mano a seguir para adelante. Está súper bien y ya está genial. Pero esos momentos costaba mucho hablar de esa cifra que lleva por 279 y no ha cambiado nada a raíz de eso. Sigue costando, pero cuando te toca cerca, y fíjate que no es familia, pero bueno, lo quiero como familia, wow, te azota te demuestra que esto es más humano de lo que parece y es más cercano de lo que parece. Y esa barrera que decía Ana de los 10.000, que ya son 20.000, que ojalá no llegue a 30.000, pero es gente. Y cuando tú ves ese número, o te enfrías o sinceramente es que es imposible coger el micro que lo tengo aquí, abrirlo y hablar. Y a mí eso me pasó en esos 3-4 días que os prometo que le daba todas las vueltas del mundo como para decir, lo voy a decir al final para que la frase ni lo escuche. Y hablaba casi en esas crónicas directamente para él y para su familia y al final salió bien, pero eso es... Bueno, ya lo has dicho todo y ha sido público, pues no pasa nada si era la hermana de Juan de. Si es que lo digo La porque, hermana de Juan de... claro, lo digo porque como se hizo público y lo subió a las redes y tal, por eso. Bueno. Es decir, cuando Juan de nos llamó, que también me llamó y me dijo, pasa esto, y es cierto que le pones Cara. negro sobre blanco, le pones Cara. cara. Y dice, ¿y ahora cómo cuento yo esto? No es que antes no pudieran, ni antes no tuviera respeto a quien, porque todos tenemos conocido al que han tenido, pero es cierto que cuando te llega tan cerca dices, coña, por Dios, que esto, ¿no? Entonces, madre mía, afortunadamente fue muy rápido, gracias a Dios. Aprovecho para mandar un beso enorme a Juan de, que hace mucho tiempo que no coincidimos. Y de hecho, el día que me llamó Tronco se va para casa, la primera cifra que di fue recuperados, no di ni contagiados. Dije, en Granada se han recuperado, ¿sabes? Era como, al final hay que humanizar también esto y somos personas y nos toca muy de cerca. Y yo, por suerte, dentro de mi familia no hay positiva, pero era como mi familia. Y lo lancé directamente, como dice Rafa, lo lancé, pum, y empecé por recuperados. Que ese día había crecido poco, pero había uno que era de los míos. Sí, es duro, sobre todo cuando tienes que informar y de gente que conoce. Yo, en el caso, un compañero de rugby, Fat, que falleció en el hospital, fue además de los primeros. Y claro, cuando estaba en el periódico escribiendo las noticias de tantos fallecidos, lo único que se te venía a la cabeza era la imagen de Fat. O ese momento durísimo también, que fue para mí una tarde, ya prácticamente estábamos cerrando, que llamó un médico amigo mío llorando para decir que había muerto su compañero, que fue la noticia que dimos del primer médico que había muerto en Granada. Ves a un médico, un tío de 50 y tantos años, que te está hablando por teléfono llorando diciendo que ha muerto un compañero, por mucho que tú quieras cuando estás escribiendo con el bolígrafo, es que te tiembla el pulso. Y al final, cuando cuelgas la llamada, te derrumba un poco y tienes que respirar antes de ponerte a escribir, aun sabiendo que es una buena noticia, que tienes que subirlo porque es el primer médico y que va a tener impacto, etcétera, etcétera. Tienes que parar 5 minutos porque tienes que respirar,
Estas cosas evidentemente nos afectan a todos. Vamos a hacer un cambio de giro, que nos estamos poniendo muy serios. Venga, vamos a hablar de la radio en zapatillas. ¿Quién no ha hecho la radio en zapatillas y en pijama? Es que os iba a decir a algunos poneros en pie, a ver, ¿qué lleváis puesto debajo? Arriba, yo lo confieso, llevo la camiseta, pero llevo el chándal, ¿eh? Y llevo chancla. Y Rafa, el pijama. Rafa se va a la cama ya directamente. Rafa es Fernando Simón, el colacao y a dormir. No, os iba a preguntar, para que me digáis cada uno vuestros ídolos radiofónicos, pero no quiero que sea de vuestra cadena, para que así hablemos un poco de las demás cadenas. Y a ver que... Yo, por ejemplo, insisto, yo las escucho todas, me encanta la radio, yo soy un voraz oyente de radio, y como lo escucho todo, pues cuando termino un programa empiezo otro, cuando termino un programa empiezo otro, pues porque me encanta siempre que tengo tiempo, claro. Entonces, me gustaría preguntar a cada uno cuál es vuestra voz masculina o femenina, el locutor de radio o el programa que más os gusta de cadenas de la competencia, no de vuestra cadena. Empieza tú, Ana. Javier, fíjate, me quedo con Javier del Pino todos los fines de semana, por la mañana, el desayuno es con Javier. Es con Javier, y porque tiene un humor y una ironía muy, muy mordaz, muy satírica, y me encanta empezar el fin de semana. Fíjate que me voy a la competencia y de aquí que no salga, A vivir que son 2 días. A vivir que son 2 días, sí. ¿Tú, Julio? A ver, yo será porque cuando empecé en la radio, empecé en la cadena SER, en Radio Granada, yo diría... a mí me ha gustado mucho y he oído algunas intervenciones muy, muy acertadas por parte tanto de Pepa Bueno como de Ángels Barceló. Aprovecho para deciros que una de las cosas que creo que ha ocurrido y que está ocurriendo, nosotros tenemos ahora, sin duda, una de las peores situaciones que podemos imaginar o ni siquiera imaginar, en una situación política muy inestable, porque llevamos unos años que recordar que hemos repetido 2 veces las elecciones. Eso es un dato muy malo, porque si los españoles votamos en unas elecciones, esa es nuestra expresión popular, esa es la democracia. Si los políticos son incapaces de coger el resultado electoral e interpretarlo y dicen, bueno, no nos gusta, vamos a repetir elecciones, y no se ha hecho una vez, se ha hecho 2 veces, entonces eso ha deteriorado mucho el prestigio de la clase política, y eso es lo que estamos pagando. Hemos sustituido el bipartidismo por bloques. Y aquí tenemos la inestabilidad. Tenemos un problema muy gordo y, sin embargo, vemos que a nivel político, a nivel nacional sobre todo, pues hay una disputa que va más allá de lo sanitario. Y es una pena. Pero yo creo que el mensaje que se está dando es que, bueno, pues que de alguna manera hay una confrontación debido a algo, y ese algo para mí es esa falta de respeto a la democracia que ha tenido la clase política al repetir no una, sino 2 veces las elecciones, diciéndole al pueblo español, no nos gusta el resultado, somos incapaces, pueblo soberano, volver a votar, volver a ver si nos dais otros resultados que nos gusten más a nosotros los políticos. Y ahora la clase política está pagando pues esa falta de prestigio. Susana, ¿tu favorito? Sí, se te admite. Yo, como tú, Juan, soy adicta a la radio. O sea, yo cuando estoy en casa la radio me acompaña, me despierto, me ducho, desayuno, hago la comida, o sea, la oigo a todas horas. Y como me gusta tanto, oigo a todos. Y en esto soy muy promiscua, así de claro. Oigo a todos los que me gusta. Y ahora te diré algunos nombres de gente que me gusta a nivel nacional, porque quizás lo que nos estás preguntando, pero yo quiero decir que toda esta gente que está aquí hoy en este chat y otros compañeros que no están aquí, para mí también son referentes, porque yo creo que además es muy difícil en muchas ocasiones hacer periodismo de provincias, que es lo que hacemos todos, y lo hacemos con muchos menos medios de los que tienen los grandes, con muchos más horarios, con otras condiciones, y lo hacemos con una dignidad.
y con una cercanía. Y a mí me gusta mucho escuchar a mis compañeros con los que me encuentro en el ayuntamiento, en las ruedas de prensa o en chats como este. Quiero decir que todos ellos para mí son grandes maestros. Además hemos coincidido algunos trabajando juntos, en Radio Granada con Rafa, en fin. Para mí todos vosotros sois referentes. A nivel nacional me gusta mucho también Javier del Pino y ahora mismo estoy muy ilusionada con un programa de libros que se llama Un libro, una hora, que se emite en la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y para mí es una delicia si te gustan los libros y te gusta la radio. Pero vamos, puedo estar 3 días hablando de gente que me gusta en la radio y no creo que queráis saber. Rafa. Yo sí tengo que dejar de escuchar la SER, cosa que no hago nunca. Bueno, sí, para escuchar otras cosas, lógicamente, pero sí, porque a mí también, como Susana, me gusta ir, me gusta ver lo que se hace y lo que... Pero, bueno, a mí me gusta mucho Julio Otero, lógicamente, porque, sobre todo porque tiene una cualidad maravillosa, que es la claridad. Es Mari Clarilla. Y a mí me encanta la gente que es Mari Clarilla, ¿no? O Pepe Clarilla. Entonces, que no se esconde o que no... Y que cuando se equivoca lo dice, y que cuando llega a una conclusión que no era la que creía, pues lo reconoce, y que cuando te estampas contra la pared, pues dices, señores, que me estampo, que tengo que dar 3 pasos para atrás y qué más. Entonces, por eso me gusta mucho esta señora. ¿Viño? Pues vaya por delante que coincido con Susana de que escucho a todos los que están aquí, no en directo obviamente, pero sí es verdad que el radioscopio le meto de vez en cuando algún informativo que suben a Twitter, Ana y Juanma, digo, ¿por qué lo han tirado por aquí? Voy a escucharlo. O cuando está, o cuando está Rafa con Enrique, que además le meten mucha caña también por Twitter esta noticia, te meten ese titular y digo, joder, tengo que ver qué es lo que pasa. Pero es verdad que yo dejo poco de escuchar la COPE, eso es verdad, porque la tengo puesta, en todo. Bueno, lógico. Pero sí es verdad que no le he dado mucho, pero no lo califico como mito, pero me gusta mucho, por ejemplo, Estereiros con gente viajera, lo escucha mucho. Y por esas sensaciones también de dejarte llevar y de escuchar y de viajar y de dónde estoy y de la manera que tiene de contarlo y tal, le he dado alguna vez al podcast y, bueno, le he dado muchas veces. Y me mola esa manera de contar, pero sobre todo lo de escuchar ya no solo local, sino mucho nacional, de coger y decir, oye, ¿y este por qué juega con esa sintonía de esta? ¿O por qué introduce el tema de esta manera? A mí eso me gusta, me mola y de hecho he cogido muchas ideas que no son mías. Las he hecho propias después de ya mucho tiempo, como yo creo que casi todos. Sí, se bebe, por supuesto. Se bebe de los compañeros, por supuesto, mucho, mucho. Claro, escuchando a todos es como también una experiencia. Yo creo que, y estaréis todos de acuerdo conmigo, que se aprende todos los días en este oficio. Todos los días. Y el día que no aprendamos, recoge y vete. Y de todos los compañeros, lógicamente, de todos. Nadie tiene el patrimonio de hacerlo siempre bien, al revés. Y entonces lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Siempre se ponen en marcha nuevas iniciativas, nuevas locuras radiofónicas. Y ojo, todas son bienvenidas y de verdad yo aprendo de todas. Sí. También yo me atrevería a decir, Juan, rápidamente, se aprende mucho de los oyentes. Cuento una anécdota muy breve. Hace muy poquito celebramos en Onda Cero el Día de la Madre, en concreto el día 30 de abril, porque era domingo, el Día de la Madre cayó en domingo y ya pues, era festivo, ¿no? Ese día llamó una oyente mayor que se llama Lola Pérez, y nos comentó que quería felicitar, pero no sabía la manera de hacerlo, a su nieta. Y claro, pues ella escuchaba mucho la radio y le hacía muchísima ilusión que el mensaje llegase a través de la radio a su nieta. Su nieta no era muy dada a poner la radio y ese día un pajarito le dijo que tenía que poner la radio, tenía que poner el magazine de las 12:30 y pudo escuchar en directo a su abuela felicitándole. El directo fue muy bonito porque la abuela rompió a llorar. Estamos hablando en mitad de cuarentena, una abuela que no puede darle un abrazo a su nieta que cumplía 14 años. Y fue una felicitación muy bonita con la que aprendes también de los oyentes y a valorar, cómo no, esa humanidad que se ha creado desde siempre, por supuesto, y que se ha fomentado aún más en esta cuarentena.
Bueno, pues con esa magia de la radio vamos a ¿Ya terminar está? ya. Nos hemos ido ya 50 minutos. Ya. Parece mentira que vosotros, que sois de gente de radio, que estáis siempre mirando el reloj, que me encanta, siempre antes de las señales horarias, cómo sois capaces de terminar 10 décimas antes de que den las señales horarias cuando estáis cazando. Tengo 4 relojes analógicos y no utilizo ninguno porque no sé leer la hora en reloj analógico. Y es Vale. tal cual. Es digital y es segundos y centésimas, vamos. Bueno, pues hemos ya alcanzado ya, no hemos rebasado ya de tiempo. Quiero en primer lugar daros las gracias a los 5 por haber estado con nosotros, de parte de todo el equipo de Gran Digital, del director de Manuel Bayona, que os manda un abrazo a todos. Por supuesto, a mi agradecimiento personal por haber estado en este ratito de charla, de que los granadinos puedan poner rostro también a esas voces que están acostumbrados a escuchar a diario, y también que sirva vuestra presencia como homenaje, desde mi punto de vista, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, a todos los medios de comunicación granadinos que han dado una auténtica lección durante estos meses de profesionalidad, de trabajo bien hecho, de todo, escritos, radiofónicos, televisivos, de todos, digitales, absolutamente todos. Creo que han hecho un esfuerzo profesional impresionante. Yo que he tenido la oportunidad trabajando de tenerlos a todos abiertos, a todas las webs, todas las páginas, la radio, etcétera, etcétera, y creo que el esfuerzo que se ha hecho es gigantesco, y también un pequeño homenaje, ahora que casi son las 8 de la tarde, pues ese pequeño aplauso que hemos estado dando a todos los sanitarios, se lo doy de mi parte también a todos los periodistas, en vuestro nombre, como representantes de ellos, porque creo que ha sido espectacular el trabajo que habéis realizado. Mira, Viñu ya ha conseguido, no sé cómo, pero ya ha conseguido sacar una palmada en Ahí, su Rafa. imagen. Mira, ahí Rafa también. Compañeros, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Así de bien. Ha sido un gran placer. A vosotros. Un gran placer. Venga, hasta otro día. Hasta Muchos luego. besos. Saludos. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Bueno, pues esta charla la vamos a poder ver en Twitter, la vamos a ver en YouTube, la vamos a ver en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales de Granada Digital tendremos la oportunidad, y también en la web del periódico, que subirán una pequeña noticia también de las cosas más importantes que han dicho nuestros compañeros. Mañana seguimos charlas aquí en Granada Digital. Hasta luego.